Señor, bendito seas. Muy bien, podemos tomar en esta noche nuestros asientos. Y lo que oramos con nuestra boca es lo que creemos, lejos está de que sea un formalismo, sino que realmente lo creemos porque lo hemos orado a lo largo de todo el día y sabemos que Dios no es hombre para mentir y lo que su palabra dice, eso es lo que se va a cumplir. Amén. Bueno, si no me contesta quiere decir que no me escuchó absolutamente nada. Volvemos de nuevo. No le repito lo que le dije desde el principio porque ya me olvidé. ¿Usted cree que hoy Dios quiere hacer algo en el corazón suyo? Gloria a Dios. Ahí nos vamos entendiendo mejor. Bueno, querida iglesia, hoy es el último día de trabajo que vamos a estar juntos. El día de trabajo continúa los días jueves acá. Amén. Así que hoy vamos a estar conversando un poquito sobre aquello que realmente tiene que ver con lo que nosotros decimos día de trabajo. Usted siempre tiene que tener cuidado que lo que escucha no se haga costumbre en su vida. No se haga costumbre el desafío, ni se haga costumbre tampoco la palabra de Dios, porque si no, uno se va a tornar religioso y no va a permitir de esa manera que la palabra y el Espíritu de Dios pueda estar penetrando en nuestro corazón. Entonces no se acostumbre nunca. El día que usted se está dando cuenta que en algo se está acostumbrando, sacúdase la cabeza, sacuda el corazón y reciba como un niño recién nacido esa leche espiritual de parte del Señor. En esta noche vamos a hablar sobre una oración que va a hacer Pablo a los colosenses y en esa oración el apóstol Pablo va a estar hablando específicamente, primero pidiendo algo muy particular que es recurrente en todas las cartas para su iglesia, va a estar exhortando a un cierto comportamiento para su iglesia y finalmente va a estar dando cuál es la llave para que todo eso pueda ser llevado a cabo en la iglesia. Muchas veces nosotros conocemos lo que tendríamos que hacer, no sabemos cómo hacerlo o lo intentamos y no sale y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es el asunto? Bueno, el apóstol Pablo en esta petición que él hace encierra todo esto que es hermoso y es lo más valorable para la iglesia. Nos enseña cómo ser edificados. En este tiempo algo que estamos hablando mucho es sobre entender lo que es el cuerpo. Ya dije anteriormente que si nosotros repetimos muchas veces el concepto, no se acostumbre a decir, bueno, yo ya esto lo sé, porque la realidad es que sabemos muy poquitito. Y de a poco, ¿no es cierto?, ese misterio que es la iglesia, pronunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento por Cristo, ese misterio se sigue revelando en el corazón nuestro. Y gran parte de nuestro éxito en la vida espiritual tiene que ver con la comprensión clara de lo que es el cuerpo de Cristo. A mí me gustaría poderle dar una ilustración acerca de un ejemplo personal. Me gusta a veces con ejemplos sencillos tratar de ilustrar ciertas verdades espirituales para que de esa manera podamos tener una comprensión más profunda. Cuando yo era adolescente, siempre me gustaron los deportes, pero en esa época tenía un compromiso muy importante con el deporte. Me gustaba mucho, ¿no es cierto? Y bueno, entrenaba, yo terminaba el colegio, ni bien terminaba las clases, me iba directamente a entrenar los días sábados, que eran los días que el gimnasio estaba abierto hasta más tarde, me quedaba hasta tarde entrenando, a veces entrenaba tanto que no tenía fuerzas para ir a bailar a la noche con mis amigos o salir con mis amigos. En el verano, cuando venía el verano, todos mis amigos iban a la playa desde temprano, yo a la mañana temprano me iba al gimnasio y después recién a la tarde iba a la playa si me quedaban fuerzas para ir. O sea que tenía un compromiso, ¿no es cierto?, con lo que hacía. Cuando me vio el profesor que estaba tan comprometido con ello, me dijo, Gustavo, mirá, yo en el verano a la mañana tengo que tener el gimnasio cerrado porque no tengo otras ocupaciones.
¿Querés abrirlo vos y querés quedarte vos a la mañana? Por supuesto. Si yo, para mí en esos momentos el gimnasio se había convertido en mi segunda casa. Por supuesto. Él me había delegado a mí, de alguna manera, responsabilidad, no solamente para abrir el gimnasio, sino también para enseñar a otros. En algunos momentos él se bajoneaba, ¿no es cierto? Y yo capaz que venía él a la mañana y yo estaba entrenando, ¿no? Y él venía y agarraba, me decía, la verdad, dice, me diste ganas de entrenar. Y se ponía a entrenar. Y yo realmente disfrutaba los momentos que estaba con él. ¿Por qué? Porque él me transmitía todo el conocimiento. Y yo estando en ese lugar también extraía conocimiento de otras personas que eran profesionales. Y yo les enseñaba a los otros que recién empezaban. Pero todo eso de alguna manera se había convertido como mi casa. ¿Por qué razón? Porque aquello que en esos momentos yo era muy joven, pero se había convertido de alguna manera en la visión de mi vida, porque luego mi pensamiento era poder profesionalizarme, viajar a Estados Unidos, ya era algo como que estaba preparado todo eso, ¿no es cierto? Entonces, todo eso constituía de alguna manera lo más importante de mi vida, y yo iba a ese lugar, y ese lugar era como mi casa. En ese lugar yo daba lo que aprendía y recibía de parte de otros. Lo disfrutaba, estaba. Mientras que otras personas o amigos míos del colegio, capaz que iban al gimnasio, pero para ellos era un fastidio. Ellos iban porque querían estar un poquito mejor para el verano, pero bueno, así como iban, se iban. Para mí era algo completamente distinto. Y llevándolo a una comparación de alguna manera, es algo muy parecido en la iglesia. Cuando Cristo es el propósito de la vida de una persona, la iglesia se convierte en su segunda casa. ¿Pero por qué? No porque usted tenga que estar 24 horas metido acá adentro, porque coopera a lo más importante de su vida. ¿Por qué? Porque cada uno que está al lado suyo le va a dar, usted tiene personas como en el gimnasio, profesionales, tiene personas que recién empieza, usted va a dar, usted va a recibir, decía Reggie, me encantaba, y yo a veces nos reímos cuando termina el culto, que yo los echo, cuando estamos ya está para cerrar, que son, ¿no? Y eso es hermoso, porque eso que está diciendo es un lugar de pertenencia, es el lugar que yo quiero estar. ¿Pero por qué quiero estar en ese lugar? Porque acá está lo más importante de mi vida. Acá Dios edifica mi vida. Acá yo puedo estar edificando la vida de otras personas. Entonces, eso mismo es lo que le da identidad a la iglesia. De esa manera, el cuerpo de Cristo cumple su función. Hay un concepto muy equivocado y muy errado, que es a través del individualismo, Dios para mí. Es la trampa fabulosa de parte del enemigo. Dios encerrándote en una comunión íntima tan profunda que de ahí no salís y no te relacionás absolutamente con nadie. Dios apartándote porque tiene un propósito tan grande para tu vida, ¿no es cierto?, que la iglesia no te entiende. Entonces te corres de la iglesia. Y cosas como esas son engaños que el enemigo introduce en la mente de la persona, porque eso es una tirada corta. Lejos del cuerpo no llegás, porque la palabra de Dios que me dice, separado de mí, nada podéis hacer. Pero ¿cuál es el concepto equivocado? Yo creo tener una comunión con Dios independiente al cuerpo. Es cierto que vos tenés una comunión con Dios, pero la edificación y el crecimiento y el propósito vos lo tenés en el cuerpo, no lo tenés solo. Entonces esa comunión aislada de todo el mundo jamás te va a llevar a crecer. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Va comprendiendo lo que le digo? Entonces Pablo continuamente está exhortando a la iglesia a un crecimiento, a una edificación. Antes que la iglesia cobrara su forma, Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Presta atención al concepto. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esta roca? Esta roca es el fundamento
El nombre que el Señor le está dando a Pedro es el nombre nuevo que le está dando. Esa es la vida nueva de parte de Pedro sobre esta experiencia en la que yo soy fundamento, en la que vos no vas a ser ese Pedro, ese Cefas carnal, vas a ser ese Pedro espiritual. Voy a edificar mi iglesia. Fundamento y edificación son dos partes de una misma cosa. No puedo edificar sin un fundamento. Sin Cristo yo no puedo edificar. ¿Por qué razón? Porque no tendría forma. Cristo le da forma a la edificación. Pero por el otro lado, el fundamento solo no sirve de nada. Porque si yo no edifico, un cimiento sin un edificio no representa absolutamente nada. Fundamento y edificación representan la salvación y representa también la responsabilidad del Hijo de Dios sobre lo que recibe. Acuérdense siempre que cada uno de ustedes va a ser recompensado, pero no va a ser recompensado con salvación o con condenación. Cada uno de ustedes va a ser recompensado por fidelidad a Cristo. La fidelidad práctica es la edificación. Es lo que usted va a estar haciendo por Él. Y según lo que usted haga, va a ser edificado. Si usted busca aplausos en esta tierra, usted va a obtener una recompensa natural y se va a terminar todo ahí. Pero si lo que usted hace, lo hace por fidelidad al Señor, la recompensa la va a tener con Él. Lo aplaudan acá o no lo aplaudan, lo reconozcan o no lo reconozcan. La recompensa verdadera usted la va a tener con Él. Entonces nosotros somos una unidad compuesta. Cristo es nuestro fundamento, edificamos, pero edificamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahí es donde usted recibe, ahí es donde usted da, y la iglesia lo envía a usted al ministerio. Usted no sale solo al ministerio porque se enojó con el pastor, entonces cree que usted tiene la razón o se enojó con otro, cree que tiene la razón y se abre una iglesia aparte. Eso se llama división. Correcto, y eso lo único que hace no solamente malograr el testimonio de Jesucristo, habilitar al enemigo a debilitar la iglesia, eso hace daño, eso hace desastre en el cuerpo porque no funciona de esa manera. Pero el cuerpo sano, el cuerpo que forma discípulos, envía discípulos para la obra de Dios. Todo eso es la iglesia. ¿Va entendiendo esto? Entonces el apóstol Pablo, como sabe que a la iglesia le cuesta comprender esto, está haciendo una oración que expresa su corazón para la iglesia de Colosas. Él quiere que la iglesia de Colosas tenga una edificación viva. ¿Qué quiere decir esto? El secreto de la iglesia es la vida de Cristo, reinando. Una iglesia puede ser religiosa cuando lo que prima es un sistema, o puede ser un cuerpo espiritual cuando lo que prima es la unción del Espíritu Santo dirigiendo a cada uno de los miembros. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la dependencia y la dirección del Espíritu de Dios y otra cosa es tomarlo de Dios y darle forma natural e humana. Esa es la diferencia. Pablo habla de un cuerpo vivo. ¿Y qué es un cuerpo vivo? Mire, antes de leer el pensamiento de Pablo, Efesios 4, téngalo esto para cada vez que se confunde y no entiende bien qué es la iglesia, usted lo puede repasar y puede tener entendimiento. Efesios 4, versículo 1 dice en adelante: yo pues preso en el Señor os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Dónde se produce eso? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿En dónde se produce eso? Un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir? No somos, ¿no es cierto?, réplica uno del otro. Somos cuerpo y cada uno de nosotros recibió algo distintivo de parte de Dios, diferente a lo de mi hermano, que no es ni que sea mejor
ni es que sea peor. Esto para que podamos cubrir nuestros corazones. Si alguno de ustedes es levantado con dones de milagro, con ministerios muy carismáticos y el otro no, no es que uno es más que el otro, porque vamos a ser juzgados según la fidelidad de lo cual Dios nos da. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuanto más nos dan, más se va a exigir, ¿correcto? Entonces, si a vos te dan 20 y respondés por 5, y al otro le dan 1 y responde por 1 y responde bien por 1, ese en el momento en el que esté en la presencia del Señor recibirá mayor galardón que el otro que no hizo las cosas correctas, que no utilizó las cosas de forma correcta. Entonces, no es lo que ve el hombre. Dios mira el corazón y mira el motivo por medio del cual lo servimos a Él. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Y por qué no me dice sí entonces? Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. Salteamos al 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Si en esta iglesia hay pastores, evangelistas, maestros, misioneros, y yo no soy nada de eso por ahora, pero yo voy recibiendo la edificación de cada uno de ellos y mañana a mí el Señor me llama como pastor, yo ya voy a ser edificado por los distintos dones que otros tuvieron y los derramaron sobre mí. ¿Cuántos viajaron a África de los que están acá? Bueno, ¿qué quiere decir? Que si mañana Dios te llama como misionero, vos ya tenés primer y segundo año completo. ¿Correcto? Ya lo tenés. Ya sabés cómo es, cómo se mueve allá. Ya sabés cómo es el campo misionero. Entonces, como eso podríamos hablar de un montón de cosas. Y de esa manera cada uno va siendo edificado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento de un varón perfecto, Cristo, hecho a la medida y la estatura de la plenitud de Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Todo esto nos protege. El cuerpo edificado continuamente se protege a sí mismo. En biología, ¿saben lo que es un anticuerpo? Es la reacción del cuerpo a un agente extraño. Cuando el cuerpo está consolidado en un mismo sentir hacia Cristo Jesús, cimentado en la verdad, viene alguno con alguna cosa rara, ¿y qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo lo va a discernir inmediatamente y va a decir, este es un elemento extraño. No lo haga así directamente, ¿no es cierto?, cuando viene alguien, ¿no? Pero uno va a decir, este es un elemento extraño, este tiene un pensamiento distinto, tiene un espíritu diferente. Por supuesto, usted va a tomarlo, va a acoger a esa persona, lo va a discipular, ¿no es cierto? Pero el cuerpo está preparado. Cuando el cuerpo está débil, cualquier viento de doctrina que suelta lo divide, lo lleva, lo arrastra. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, preste atención, siguiendo la verdad en amor, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente. Esto es netamente para la iglesia. Y esta es la visión que tenemos como iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Nos ayudamos mutuamente, ¿correcto? Bien. Según la actividad propia de cada miembro que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo esto tiene que ver con la edificación. Continuamente nos estamos edificando uno al otro. Hacer de la iglesia, por así decirlo, tu segundo hogar, es identificarte con el cuerpo de Cristo. Hacer de la iglesia un lugar en donde cuando estoy desalentado voy, cuando no tengo otra cosa que hacer voy porque si no me siento mal. Todo eso no tiene nada que ver con la iglesia y con el cuerpo de Cristo. Voy a aquel lugar en donde Cristo trabaja en mi vida, a través de la palabra, a través de su espíritu y a través de su espíritu por medio de la vida de cada uno de los hermanos. Muy bien, entonces entendiendo esto, Pablo va a dirigir este mensaje y en Colosenses 1, 9 y 10 está encerrado lo que Pablo dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seas lleno del conocimiento
de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo pide sobre el pueblo de Dios un conocimiento revelado, un conocimiento vivo, no un conocimiento intelectual, un conocimiento vivo de la persona de Cristo. Para que andes llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor. ¿Para qué este conocimiento? Para que mi vida responda a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, no a lo que a mí me parece, a lo que Dios quiere. Para eso tengo que tener conocimiento espiritual. Y acá viene la parte, no sé si decir la más importante, pero la llave de cómo poderlo alcanzar. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cómo alcanzo esto? No es solamente a través del conocimiento espiritual, sino también a partir de la obra del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo en mi vida. ¿Usted alguna vez quiso enfrentar, no le digo grandes cosas en el Señor, pero cosas pequeñas en el Señor que pensó que las manejaba fácilmente y se dio cuenta que no las manejaba? ¿Le pasó que lo quiso hacer y le pasaron por arriba? Y esto tiene un porqué. El porqué es ni siquiera lo más pequeño que está en el reino de los cielos, que es a nivel espiritual, lo podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas. Muchas veces nos olvidamos de esa gracia divina que el Señor nos derrama cuando caemos a sus pies, cuando decimos, Señor, yo no puedo más, Señor, yo no sé qué hacer, no sé cómo seguir en mi vida, yo no hago pie. Viene el Espíritu Santo, te llena y esa persona adentro tuyo ahora te hace ver como que todo lo podés. La realidad es que es cierto, pero no lo podés en vos mismo, lo podés en Él. Y viene un proceso de aprendizaje en el que vos tenés que aprender a moverte en el poder de sus fuerzas y no en las tuyas. Y el error que nosotros cometemos es que una vez que nosotros experimentamos esto, rápidamente nos olvidamos que no somos nosotros, nos olvidamos que es Él. Y después nos mandamos nosotros con nuestras propias fuerzas y lógicamente el resultado es que no llegamos, no lo podemos hacer. Y esto trae en nuestra vida frustración, esto trae en muchos casos, ¿no es cierto?, evasión, personas que se vuelven atrás, cuando la realidad es que frente a esta experiencia, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que llevar a cabo? Otro punto de la visión, confrontación y cambio. Dejar que la realidad misma me desnude, me muestre, para yo recién ahí poder decir, Señor, yo no puedo, aunque esto es muy, pero muy pequeño, pero ni siquiera lo pequeño puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús? Separado de mí, y nada, iglesia, es nada. Ni siquiera lo más pequeño, nada. De hecho, vamos a ver cómo Israel muchas veces peleó batallas con enemigos más grandes que él y los deshizo y se desprendió muchas veces de Dios y peleó batallas con enemigos más pequeños que él y no les pudo hacer frente. Porque el principio siempre es el mismo. Si nosotros usamos el poder de sus fuerzas de la manera, a través del conocimiento espiritual que Él nos va dictando, lógicamente vamos a ser más que vencedores en todas las cosas. Pero si nos olvidamos que Él es el que lo hace todo, que Él es fundamento y lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, el resultado, por supuesto, va a ser fracaso. ¿Amén? Muy bien. Algo que nosotros sí tenemos que entender es que el otro día hablaba con un joven, ¿no es cierto?, con respecto a nosotros hablamos del conocimiento espiritual, ¿no? Suena como algo. ¿Cuál es el conocimiento espiritual? Es el conocimiento de Cristo, porque Cristo es espíritu, ¿correcto? No es el conocimiento de algo místico, sino del espíritu de Cristo. ¿Y cómo lo conozco? Lo conozco a partir de una comunión. Ahora bien, este joven el otro día me consulta, ¿no? Y me gustó la pregunta que me hizo porque me quedé yo pensando. Me dice, ¿y vos cómo escuchás a Dios? ¿Cómo sabes que es Dios el que te habla? Está buena la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabes que es Dios el que te habla? Y bueno, en ese momento
una de las cosas que vino al corazón es decir, si vos te vendan los ojos y hay un montón de personas, entre ellas tu papá, y todos hablan, ¿cómo haces para distinguir si no podés ver a tu papá? Y él me dijo algo muy cierto, y porque lo conozco. Bueno, esa es la manera de poder discernir y escuchar la voz de Dios. Muchas voces hablan a la mente del hombre, pero el consejo de Jehová permanece. ¿Y quién es el que lo va a escuchar? El que lo conoce. El que va creciendo en el conocimiento de Jesucristo, ese va a ser el que escucha la voz de Dios. Pero el que no profundiza, el que no se acerca, el que no es renovado en este conocimiento, el que no entra en el proceso de conocerlo a Él, cuando Él hable no lo va a poder escuchar. Mire, usted tiene el ejemplo de Samuel. Samuel es alguien que se ajusta a un proceso creciente de conocimiento. ¿Qué pasa con Samuel? Samuel está escuchando una voz. ¿Por qué no sabe que es Dios? Porque no lo conoce. Ahora mire qué interesante. Elí, aunque es una persona que cayó, es una persona que no está a la altura, ¿no es cierto? Pero es una persona que en algún momento escuchó a Dios, supo oír a Dios. Ahora, él en estos momentos no lo está escuchando, pero ¿qué está haciendo? Como cuerpo, ¿no? Como si fuera la iglesia. Le está enseñando a Samuel a oír a Dios. Entonces, la próxima vez que escuches esa voz, decí, habla Jehová que tu siervo oye. Lo está edificando. Qué interesante que es en la iglesia que haya personas que sepan escuchar a Dios y que nos enseñen a escucharlo cuando Dios nos está hablando. Samuel responde a la directiva de Elí y lógicamente a partir de ese momento comienza una relación íntima de Samuel con el Señor. Y en los últimos momentos de vida de Samuel, Samuel dice algo muy importante. Al pueblo le está diciendo, jamás de mí salió una palabra que cayera en tierra. ¿Qué quiere decir? Jamás yo les dije a ustedes algo que no viniera directamente de Dios. Nunca hablé desde mi propia cuenta, nunca hablé vanidad, sino todo el consejo, todo lo que Dios habló a mi vida es lo que yo les dije a ustedes. De esa manera Samuel en los últimos años de su vida se despide de la gente. Qué bueno que es entender cómo este hombre a lo largo de toda su vida conoció a Dios y aprendió a escucharlo. Le dijo la palabra que tenía que escuchar Saúl. Les dijo la palabra a cada uno, a David, a cada uno de los que él les hablaba lo que tenían que escuchar. Les dijo al pueblo mismo, aunque todos estaban en contra, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque escuchaba a Dios. Tengo que aprender a escuchar a Dios. No puedo ir detrás de cualquier voz, no puedo ir detrás de cualquier noción, no puedo ir detrás de cualquier interpretación propia. Y el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que hace? Me ayuda, como Elí lo ayudó a Samuel, a distinguir y a conocer cuál es la voz de Dios. Entonces este crecimiento es de manera constante en nuestra vida, es un proceso creciente. No vas a escuchar a Dios inmediatamente, no vas a escuchar a Dios cuando recién empezás de una manera fluida, vas a conocerlo a Él primero y vas a distinguir, porque de hecho Él no habla solamente de una manera en la que yo espero. Él puede hablar por nociones, puede hablar por otra persona, puede hablar de formas infinitas. Cuando yo lo conozco, lo encuentro en medio de todo eso. ¿Se entiende? En el caso de Saúl es algo decreciente. Su primera experiencia es la de escuchar a Dios. Él le es profetizado, él tiene un encuentro con el Espíritu Santo, él cambia ahí en ese momento, pasan cosas tremendas en la vida de este hombre, pero este hombre va decreciendo. Cuidado con esto porque muchas veces aprendemos a oír al Señor, pero hay veces que no nos gusta lo que el Señor nos dice. Y cuando no nos gusta lo que el Señor dice, abrimos la puerta a un montón de cosas, obviamos un montón de cosas y comenzamos a decrecer en eso. Comenzamos a decrecer en oír a Dios. Antes no teníamos problema, antes Dios nos decía una cosa y respondíamos inmediatamente. Ahora tenemos otros tipos de intereses y somos más selectivos. No nos gusta todo lo que Dios nos dice. Entonces ponemos en tela de juicio lo que escuchamos de parte del Espíritu Santo. Y de esa manera comenzamos a decrecer en esto.
Así como Samuel termina sus días pudiéndole decir al pueblo entero, jamás hablé vanidad entre ustedes, lamentablemente Saúl termina sus días consultando una divina. ¿Por qué razón? Porque perdió la comunión con Dios, perdió el contacto con Dios. Nosotros necesitamos conocerlo y por ende necesitamos oírlo. Pablo está orando por un conocimiento vivo para el pueblo, que el pueblo aprenda a conocer a Dios y a oírlo a Él. Amén. Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta en su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como lluvia temprana y lluvia tardía. Ese es el desafío para poder continuamente buscarlo a Él, continuamente conocerlo a Él. Esto es proporcional. Cuanto más lo conozco, más me voy a dar cuenta de lo que Él me está hablando. Ya Él nos está hablando, ya Dios le está hablando a muchos. Lo que pasa es que todavía no todos lo están escuchando. ¿Por qué? Porque todavía no lo están conociendo como Él quiere darse a conocer. Y eso nunca va a ser responsabilidad de Dios, va a ser responsabilidad nuestra. Cuanto más nos introducimos, más aprendemos. Después Pablo va a hacer mención con respecto al andar de la iglesia, al fruto del Espíritu en la vida de la iglesia. El andar del Hijo de Dios edifica a la iglesia, cumple el propósito de Dios. Pablo está diciendo, para que anden correctamente es necesario que tengan conocimiento espiritual. La vida del cuerpo nos enseña, por medio del Espíritu Santo de Dios, a caminar correctamente. ¿Cuántos recibieron un consejo en donde ustedes iban para la izquierda en algo y un simple consejo en distintas áreas, área material, área familiar? ¿Cuántos recibieron un consejo que reacomodaron su vida y luego fue bien? ¿Por qué? Porque es el cuerpo. El cuerpo se mueve de esa manera. El cuerpo protege de esta manera. Entonces, el andar de cada uno de nosotros repercute en la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando vos estás medio así y ves a alguien con fruto del Espíritu, ¿qué hace? Te desafía, te alienta. Cuando alguien vive en los frutos del Espíritu, te va a edificar a vos, directa e indirectamente. Como ejemplo, con compasión, con amor, con misericordia. Entonces Pablo dice, es necesario que esto esté presente para que la iglesia pueda caminar en esta madurez, pueda andar en esta madurez. Y con respecto a esto, algunos de los puntos que yo puse fue, bueno, ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta para nosotros andar en esta madurez, aparte de recibir el conocimiento espiritual? Un andar sensato, ¿no es cierto? Efesios 5 dice, mira pues con diligencia, 15 al 20, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Pablo les está diciendo, administren correctamente el tiempo. No quiere decir esto, sacarle el tiempo a la responsabilidad. Eso no es administrarlo correctamente. Es una vez que terminé con la responsabilidad, ¿qué hago con ese tiempo? ¿Comprendemos? Si yo de repente falto porque tengo que ir a la iglesia, eso no es espiritual. Eso no está bien. Eso es irresponsabilidad. Ahora si yo me extiendo 5 horas más, porque me gusta lo que estoy haciendo, porque estoy cuadruplicando el asunto, y ahí le saco el tiempo que le corresponde a él, eso también no está bien. Entonces, ser sensatos quiere decir darle a cada cosa su lugar. ¿Saben dónde somos más insensatos? No en el trabajo, Somos insensatos en nuestras áreas de entretenimiento. Saque cuenta, el tiempo que usted gasta mirando videitos, el tiempo que usted gasta mirando televisión, el tiempo que gasta haciendo no sé qué, y se va a dar cuenta cómo se filtra todo por ese lado.
La sensatez tiene que ver con darle a cada cosa su lugar. Usted necesita tiempos de esparcimiento, necesita trabajar responsable y arduamente y necesita ser edificado y edificar a otros arduamente también. Ser sensatos, ¿se entiende? ¿Y cómo hago para ser sensatos? No me embriago con vino, no quiere decir necesariamente lo que le digo, alcohol, sino que no sacío lo mío con otra cosa, sino me sacío en el Señor. No busco otra fuente de saciedad, lo tengo a Él como fuente en mi vida. Muy bien. Desarrollar un andar en el que se aproveche el trato de Dios. Por supuesto, cuando yo le hablo de trato de Dios, usted quiere salir corriendo, y todos queremos salir corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quiere los tratos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El poder tomar una actitud positiva con respecto al trato de Dios es tener una visión y tener un entendimiento. ¿Por qué? Porque el trato de Dios me va a guardar a mí del peor engaño de todo, que es el de mí mismo. Cuando Dios trata mi vida, ¿qué es lo que desnuda? Desnuda todo lo que tapo con mi yo, desnuda todo lo que tapo con las excusas, con echarle culpa a otro. Cuando viene el trato de Dios, llega un momento que ya no le podés echar culpa a nadie, ya no podés disfrazar el asunto. ¿Por qué? Porque si no lo llamás por su respectivo nombre, no avanzás más de ahí. Si no le pones el nombre que le corresponde, de ahí empezás a ir para atrás. La culpa la tiene este, la culpa la tiene el otro, es por esto, es por lo otro, no. Soy yo. Y yo tengo que llamarlo por su nombre porque si no, retrocedo. Esto es lo que permite el trato de Dios. Te encierra para que finalmente vos puedas confrontarte con la verdad. El Espíritu de Dios es Espíritu de verdad. Y eso es lo que menos nos gusta del Espíritu Santo. Nos gusta sentir el fuego, nos gusta temblequear, nos gusta caernos, pero no nos gusta que nos lleve a toda verdad. Y la realidad es que la función del Espíritu Santo es esa, llevar la vida de cada uno de los hijos a toda verdad. ¿Para qué? Para que no pierdan tiempo engañándose. ¿Se comprende? Muy bien. Otro aspecto del trato de Dios es, nos da una experiencia personal con Él. ¿Saben por qué muchas veces esa experiencia personal está demorada? Porque la estamos cubriendo nosotros con otra cosa. La estamos sustituyendo con otra cosa. Estamos saliendo de la situación por otros medios. Estamos echando, como dije anteriormente, la culpa a otras personas. Entonces nunca podemos experimentar la presencia del Señor. Ahora, cuando el Señor te encierra, como lo encierra a Elías en una cueva, lo único que queda ahí es que pueda recibir el silbo del Espíritu Santo, porque ni siquiera las señales que se cruzan delante de Él lo llenan. Él entiende que Dios no está ahí. Ahora, si Dios no se manifiesta, yo no puedo. ¿Y cómo se manifestó Dios a la vida de Elías? Por un silbo apacible. ¿Y sabes por qué por un silbo apacible? Porque él en el momento de la crisis perdió el sentido de ese silbo apacible. Y es muy difícil, cuando perdemos ese sentido, recuperarlo de nuevo, salvo que Dios nos introduzca en un trato y nos permita justamente experimentarlo otra vez. Entonces, los tratos de Dios, a menudo, ¿qué es lo que hacen en nuestra vida? Nos enfrentan a una experiencia viva. En el desierto, cada vez que faltaba agua, el agua venía de parte de Dios. Cuando faltaba pan, el pan venía de la mano de Dios. Cada crisis que había era una oportunidad para que ellos pudieran ser renovados en la fe y entender que Dios jamás se olvida de ellos, sino es Dios el que lo está protegiendo en su andar. Y eso es importante que pueda también estar presente en nuestras vidas. Yo había preparado un punto, que me parece que lo pasé de largo. Este es muy importante. Cuidado, iglesia, con pedir condiciones de paz. ¿Qué quiere decir? Jesús hace mención sobre el precio del discipulado y da dos ejemplos que son bien radicales. ¿Qué dice? Nadie construye si no tiene lo necesario para terminar. Y todo aquel que sale a una guerra, si ve que no tiene con qué pelear, ¿qué hace? Pide condiciones de paz. Muchas veces el trato en nuestra vida es interrumpido porque nosotros nos cansamos
y pedimos condiciones de paz. Y la condición de paz no es una salida, iglesia. La condición de paz es esclavitud. Es ponerme bajo la autoridad del enemigo. Porque el que estipula las condiciones de paz, ¿quién va a ser? No es usted, es el enemigo. David, para poder salir de lo que estaba sufriendo por la persecución de Saúl, se pasa al bando del enemigo, se tiene que hacer pasar por loco para que el enemigo lo acepte, tiene que hacer cosas que estaban totalmente fuera de la voluntad de Dios, tiene que mentir para cubrirse. Ese no era David. Pero David, bajo condiciones de paz, se convirtió en una persona perversa, en un mercenario, en alguien que no tenía valor la vida de la gente, en alguien que usaba a la gente que él tenía para cubrirse a sí mismo. Hasta que nuevamente volvió al Señor y el Señor lo renovó. Cuidado con las condiciones de paz por cansarte, porque si te cansás del trato, vos vas a entrar en otro lugar, y en ese lugar de supuesto descanso, ¿qué va a pasar con tu vida? Vas a perder propósito, vas a perder un montón de cosas. Es cierto, no vas a estar bajo la presión, pero finalmente vas a estar vacío interiormente. Entonces, Dios te trata y Dios sabe qué presión darnos a cada uno para sacar lo mejor de cada uno. Si yo me escapo de eso, me saco eso de encima, voy a volver a ser lo que era antes, y peor también. Entonces, yo te puedo asegurar que por lo menos en mi vida, yo no quiero ser ni el 1% de lo que era antes. Entonces, cada vez que me miro atrás, digo, no, Señor, dale, está bien, bienvenido sea. Y después de cada presión, viene más de Cristo sobre tu vida, más de la persona de Cristo sobre tu vida. Vos querés cambiar por tus propias fuerzas y te das cuenta que no podés. Entonces, ¿qué pasa? Viene el trato, pero tampoco querés el trato, entonces te escapás y venís a estar peor que antes. Yo no sé el trato que Dios tiene con tu vida, sé el que tiene con mi vida, pero no te escapes nunca del trato de Dios. No pidas condiciones de paz, porque en las condiciones de paz no hay renovación espiritual. En las condiciones de paz no hay propósito, no hay milagros, no hay renovación del espíritu. En las condiciones de paz hay solamente una expectativa hueca, vacía, y hay muerte espiritual. ¿Se entiende? Finalmente, fortalecimiento, que es lo que pide Pablo, y lo bueno de Pablo es que dice, bueno, yo no les tiro todo esto encima y no les digo cómo hacer. Para poder alcanzar todo esto es necesario que sean llenos del Espíritu Santo. Como dije en un principio, no podemos, lo mínimo, llevarlo a cabo si no somos llenos del Espíritu Santo, si no hay alguien que lo hace con nosotros y por nosotros. Si esa persona no hace la obra, es imposible, y eso es algo que nosotros lo tenemos que entender. Somos fortalecidos no con algo que no es nuestro. Todos nosotros estamos acostumbrados a tomar fuerza de algo, y generalmente tomamos fuerza de pasiones, tomamos fuerza de placeres, tomamos fuerza de una buena situación, de algo que me gusta, de algo que se da como yo quiero. La fuerza está en el alma, no está en el espíritu. Pero hago de eso una fuente en mi vida y tomo fuerza de eso. Y a veces me creo esa emoción, ese sentimiento, y con esa emoción y con ese sentimiento yo trato de enfrentar los desafíos espirituales. Por supuesto que no puedo, porque donde se me corre la fuente se me corre todo y me quedo sin nada. Pero algo que tiene que estar presente en nosotros, que la fuente nunca está afuera, iglesia. La fuente es la que abre el Señor adentro nuestro por medio de su Espíritu. Cuando el Señor le está diciendo al pueblo, no hagan cisterna, le está diciendo, no busquen fuentes para ustedes. Beban de mí, porque yo soy el único que los va a saciar. Beban de mí. Y a mí me encanta cuando Pablo habla de las arras del Espíritu. ¿Por qué? Porque son las primicias de lo que va a pasar en la eternidad. Entonces, esa agua viva es primicia de lo que va a pasar en la eternidad. El río de Ezequiel es primicia, es de alguna manera una muestra de lo que va a pasar en la eternidad. Porque en Apocalipsis, ¿sabés lo que dice la palabra? Que el río que sale del templo de Jehová y del Cordero lo llena todo en todo. ¿Y qué quiere decir eso?
que las pequeñas experiencias que solemos tener nosotros a veces con el Espíritu Santo, que le tenemos que decir, basta Señor porque reventamos, eso va a ser un estado continuo en la eternidad. Esas aguas van a fluir como un estado continuo en tu vida y en todo ese entorno celestial. Ahora, las arras del Espíritu permiten que cada tanto experimentemos un poquito de eso para no desalentarnos. Y eso lo hacemos por medio de la fe. A veces queremos todo terminado, queremos aquello que va a fluir en la eternidad. Bueno, todavía no lo vamos a tener de esa manera, pero si nosotros lo buscamos continuamente, esa fuente nos va a estar refrescando. Muy bien. Y yo pensaba, para cerrar, digo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para ilustrar de qué manera el Espíritu Santo es el que lo hace a través nuestro? ¿Cómo podríamos resumirlo? Y pensé en mi papá. Mi papá era una persona, como les cuento siempre, ¿no es cierto?, que era muy particular, ¿eh? Él vivía a contramano. Él vivía la vida, ¿no es cierto?, a su manera. Tenía muchos recursos, pero no disfrutaba lo que disfrutaban los amigos que tenían muchos recursos. Por ejemplo, en el deporte, los amigos iban a jugar al golf. A él lo aburría el golf, no le gustaba. ¿Sabés a qué jugaba él? No sé si ustedes conocen lo que es, a las bochas. Y entonces él se iba a los clubes a jugar a las bochas. Iba a un club en el que, mirá cómo lo habrán reconocido, que le han hecho una placa, ¿no es cierto? Yo cada vez que voy a Mar del Plata visito el club y está la placa de mi papá, ¿no? Pero pasaba algo, se daba como una cultura en ese club. Bueno, a las bochas juegan en equipos de 3, ¿no? Y hay los que, como en todo lugar, los que no juegan bien, los que juegan bien y los profesionales. Y el asunto es que en los partidos de bocha, el que pierde paga la cancha. Y había gente que no jugaba bien y tampoco tenía dinero para pagar la cancha. Entonces estaban ahí dando vueltas y esperaban que hubiera alguno medio maleta como ellos, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, haciendo un partido, y bueno, si perdían, perdían. Ni soñando que iban a jugar con los otros medio profesionales, ni soñando. Y mi papá era profesional. Ahora, ¿qué hacía mi papá en esa locura que tenía él? Iba, se agarraba a los más maletas de todos, se los llevaba a jugar con los mejores y él jugaba con ellos. Él pagaba la cancha. ¿Qué quiere decir? Que los liberaba a ellos de la carga y de los nervios de jugar con los mejores, perder y tener que pagar. Él jugaba en una posición que si los demás hacían lío, él de atrás de todo resolvía todo ese lío en el juego. ¿Y cuál era el resultado? Que aquellos que nunca le podían ganar a los profesionales terminaban ganando. Porque los profesionales se ponían nerviosos también, porque si perdían era un descrédito para ellos. Mi papá no tenía nada que perder. Él se divertía haciendo eso. Le doy la oportunidad a ellos, les pago a ellos, y si nosotros ganamos nos llevamos toda la gloria. Imagínate, los maletas le ganan a los profesionales. Entonces los profesionales estaban con unos nervios que no podía ser, ¿no? Y él le terminaba haciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Los llevaba a ellos a un lugar donde ellos solos no podían llegar nunca. Y eso es lo que hace el Señor con nuestra vida. Nos lleva a un lugar donde si tendría que ser por nosotros mismos, no podemos. Él paga la cancha, nos libera de la presión de que si perdemos tenemos que pagar nosotros. Él juega atrás nuestro, o sea que si yo meto la pata en mi juego, viene él de atrás con las bochas que le queda y corrige el juego mío. Bueno, eso es lo que hace él con nuestra vida. A veces nos olvidamos que es él el que paga la cancha y es el que saca a flote el partido. Y creemos que somos nosotros contra los desafíos grandes que tenemos. Y ahí es donde nos pegamos el porrazo. Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo sea el que pague la cancha, sea el que corrija el juego y sea el que termine ganando el partido. ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? Entonces, de esa manera, nosotros recibimos conocimiento espiritual,
De esa manera nuestra vida da fruto. ¿Por qué? Porque nosotros somos llenos del Espíritu de Dios y porque entendemos que no lo podemos hacer sin Él. Hoy muchas cosas no las estás pudiendo hacer, pero no estás buscando en la fuente. No estás procurando ser lleno del Espíritu Santo. Estás buscando satisfacción en cisternas propias, en cosas que no tienen la facultad de darte lo que Él te puede dar. Pero la responsabilidad es tuya, no es del pastor. Yo te estoy diciendo, no es de los líderes. Los líderes te están aconsejando, pero finalmente estás vos en tu casa y decís, ¿qué hago? La iglesia está capacitada, la iglesia está formándose para poder edificar al resto. Pero finalmente es mi responsabilidad. Tengo el fundamento, estoy entendiendo lo que es el cuerpo. Ahora, ¿qué hago yo? Algo tengo que hacer yo. Y eso es lo que tengo que entender. No es tiempo de pelear con nuestras propias fuerzas, nunca fue, y menos en los tiempos presentes, porque no tenemos cómo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, va a venir el enemigo y, por ahí es medio incorrecto como te lo digo, pero te va a hacer bolsa. Si no soy lleno del Espíritu de Dios, no peleo con armas espirituales, no busco el conocimiento de Él, no lo escucho y pretendo pelearlo con mis propias fuerzas, con lo mínimo indispensable, no tengo oportunidad. Como esta gente no tenía oportunidad de ganarles a los profesionales en nada. Dignidad, se sentían menos, dinero no tenían, Estado como tenían ellos tampoco tenían, pero una persona les pagaba, una persona los hacía entrar en el juego y una persona los respaldaba desde atrás. Y ellos a veces terminaban ganando. De la misma manera, la victoria te la da Él. Si no recurrimos a su Espíritu Santo, no lo buscamos en cada culto, en cada reunión, en nuestro devocional privado, convertimos todo eso en un acto religioso y no nos llenamos del Espíritu Santo, no vamos a tener lo necesario para vivir de la manera que cada uno de nosotros queremos vivir. Tenemos su Espíritu, tenemos su cuerpo, tenemos todo lo necesario, iglesia. La responsabilidad es completamente de cada uno de nosotros. ¿Amén? Te invito a ponerte de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos, no nos distraigamos.